Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Buenas, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy Sol Sommelier. Y yo soy Ariel Torres y en este podcast de Sol sobre vinos y bebidas soy el que hace las preguntas del neófito y hoy vamos a ir al Sancta Sanctorum, como se dice. Vamos a hablar de... los recipientes donde se hace el vino. Ahí donde nace el vino, ahí nos vamos a meter. Ahí nos vamos a meter y vamos a hablar un poco de esto. Te cuento, Ariel, que hace unos días dando una charla surgieron un montón de preguntas sobre este tema, ¿no? Y te pregunto a vos, ¿dónde se hace vino? Bueno, yo tengo la suerte de vivir con una sommelier, de modo que no soy en este punto totalmente ingenuo, pero sí sé que puede, digamos, uno lo pasa por alto. No es un dato uno tiene claro. ¿cómo se llama? La vendimia, los canastos, vino. En el medio hay un gran signo de interrogación. Bueno, parece que ahí en el medio hay, bueno, aparte de las máquinas para despalillar y tal, que eso ya es un dispositivo, hay piletones o piletas, no lo sé, o también pueden ser tanques, incluso hay, esto va a sonar raro, pero huevos de cemento. Contanos qué clases de dispositivos hay para hacer el vino y por qué existe esa variedad. Sí, mira, es súper interesante porque en realidad ahí, entre que llega el canasto o el recipiente con las uvas hasta que sale el vino, hay un proceso súper complejo que alguna vez en algún vinimo ya lo hemos hablado, que es cómo se hace vino con todo su proceso. Pero hoy me quería focalizar en esto porque cuando a veces yo explico un proceso productivo en un curso, hablo del tanque, ¿no? Y justo me pasó que alguien me pregunta, pero no entiendo, ¿es como un tanque de agua, no? Y bueno, sí, claro, esa es la pregunta que nunca nadie decía, estuvo muy bien el que te preguntó. No, por supuesto, y dije, wow, acá hay un tema para hacer una charla de podcast, porque como vos bien decís, nadie se detiene a pensar, bueno, ¿dónde sucede ese proceso? ¿Cómo es? ¿Qué tamaño tiene? Bueno, ahí aparecen todas estas cosas que vos dijiste y algunas más también. Bien. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos los tradicionales piletones, piletas de cemento que se les llaman, que son las que se utilizaban originalmente y no son más que cuadrados de cemento con una puertita. Hoy tienen puertita, porque en realidad en el pasado no tenían puertita. ¿Pero son abiertas al aire libre no, o no? Hoy no. Pero en el pasado estaban abiertas por arriba. ¿Para qué? Porque el carbónico que se genera en el proceso de fermentación se iba, ¿no? No se venteaba como se ventea ahora, sino se iba porque no había tapa. Tan digamos. Pronto se producía, se evaporaba en el aire. Muy bien. Y siempre hago el chiste que, bueno, imagínate la bodega, el piletón abierto en el medio del campo, ¿no? Todo lo que cae adentro. Okay. Pero bueno, saquemos esa imagen de nuestra mente y pensemos en las piletas de cemento. Básicamente cuadrados de cemento cerradas con una puerta de metal, que es la puerta por donde se abre y se cierra y con una canillita por donde se va probando y se va midiendo y cierto dispositivo para poder poner mangueras y trasladar los líquidos y hacer un remontaje, etcétera, etcétera, ¿no? Una pregunta acá. Yo las conozco, las vimos en las bodegas. ¿Por qué se les dice piletas si no parecen piletas? Bueno, es una muy buena pregunta. Uno entra en un lugar, va por pasillos donde hay esa puertita y esa manijita y efectivamente adentro es como una habitación más bien. Claro, exacto. Bueno, lo que vos pasa te es echas que... una pileta y tenés una habitación, vamos a decirlo no, así. Claro, es verdad. Pero bueno, yo creo, esto que vos describís de que entrás y vos ves una pared con puertitas, porque no ves las divisiones que hay por dentro, antes no era así. Eran cuadrados uno al lado del otro. Y le quedó el nombre por arrastre. Yo supongo arrastre. que le quedó el nombre desde ahí. Hoy sí, es verdad, como decís vos, las piletas de cemento más modernas, en realidad vos ves un pasillo con puertitas, ¿no? Y tiza afuera para notar qué hay adentro. De hecho, esas hoy, ¿no?, tienen adentro lo que se llama una serpentina, porque acordémonos que en el proceso de fermentación, aparte del gas, aparte del alcohol, se genera calor. Entonces, para poder tener control de calor, bueno, en las piletas hay serpentina. Básicamente, ¿la serpentina mide la temperatura? Pasa agua fría por la serpentina fría. para mantener, para hacer control de temperatura dentro de la pileta.
Para que no se vaya muy alto, digamos. Claro, para que no exceda la temperatura, se pasa agua fría por la serpentina. Hablando específicamente de piletas, es interesante porque ha habido como distintos cambios en la historia de lo que es el proceso productivo. Se usaba la pileta, después se decide o se define que la pileta había que pintarla con pintura epoxi para que no absorbiera nada de las paredes ni las paredes quedaran manchadas, porque obviamente el cemento es poroso. Exacto, la pintura epoxi no es pintura, digamos, no crean que ustedes están tomando vino con pintura o que alguna vez lo hicieron, sino que es otra cosa, es epoxi. Bueno, no importa. Es una protección como plástica que se queda como un plastificado, llamémoslo así, de las paredes. Entonces no había interacción con el cemento y también al momento de limpiar era más fácil. ¿Por qué hablo en pasado? Porque hoy mayormente, cuando digo mayormente puede haber bodegas que lo sigan usando, ¿no? Pero hay una tendencia a no usar más pintura epoxi. ¿Y usar qué? ¿Cemento directamente? Cemento directo, ¿por qué? Porque en esta teoría de la no intervención del vino y la vuelta al concepto de... La definición del concepto de terroir y la conexión con el entorno, lo que te dice la bodega es, si yo esta pileta de cemento la hice con un cemento que genere con materiales naturales de este lugar, ¿cuál es el problema si el vino está en interacción con esos materiales? También hay algunos profesionales que dicen que el cemento respira. Esto es verdad, el cemento al revés que el epoxi es poroso, sí. No sé qué nivel de interacción puede tener con el exterior en términos de lo que nosotros llamamos en el mundo del vino microoxigenación. Pero sí hay algunas teorías que además, al no ponerle obviamente el epoxi, al estar en contacto con esos materiales, que se supone que son materiales originarios del mismo lugar, además lográs y permitís cierta microoxigenación. Lo digo así, lo dejo en puntitos porque bueno, hay mucho debate al respecto. Sí, igual no vamos a ponernos ahora a analizarlo porque para empezar nos faltan datos. El hecho es que hoy se está empezando a utilizar de nuevo el cemento y nada más. Exactamente, pero ese no es el único formato. El más habitual hoy por hoy es el tanque de acero inoxidable, ¿sí? Que puede tener distintos tamaños, desde un tanquecito chiquito de 1000 litros hasta 5000, 10000, dependiendo del volumen de la bodega. Lo que tiene es que obviamente el acero inoxidable es mucho más práctico en todos sentidos, es más higiénico y también te permite, tienen algo que se llama camisa alrededor, que es lo que hace el control de temperatura, ¿sí? Por ahí pasa agua fría. Claro, por ahí hacen el control de temperatura y además tiene el venteo del gas carbónico. Digamos que puedes tener del tamaño que quieras, tener muchos tanques uno al lado del otro. Y la verdad que hoy una bodega en general no va a construir piletas si arranca una nueva bodega. Si una empresa arranca una nueva bodega, es raro que construya piletas, más allá de que es más económico, ¿sí? Eso te iba a preguntar y yo sé que es típica pregunta que a uno lo deja pedaleando en el aire porque uno no fabrica bodegas, va a bodegas, pero suena a que es más económico hacer una pileta de cemento que comprar un tanque, el acero inoxidable es carísimo, costosísimo. Pero en términos de practicidad, de control, de regulación y de todo, el tanque de acero inoxidable es mucho más práctico, sobre todo si vos vas a hacer grandes volúmenes de vino. Bueno, vamos a decir ahora el aspecto que tienen. Así como el otro parece un pasillo con puertitas, los tanques de acero inoxidable efectivamente se ven como tanques de acero inoxidable. En general son bastante impresionantes, bastante grandes. Son cilíndricos. Son cilíndricos, tienen forma de tanque redondo. Los tanques no son cuadrados, son redondos, ¿sí? Así que se los ve efectivamente, uno no sabe si está en una central nuclear o en una bodega. Bueno, es una bodega. Tiene forma de tanque con tubos, etcétera, etcétera. Tiene un medidor de temperatura, tiene mangueras, tiene también una puertita, si no recuerdo mal. Sí, tiene puertita también. Eso es porque hay que lavarlos por para dentro. Que alguien se meta dentro a limpiarlos. Muy bien. Este entonces es el tanque de acero inoxidable. ¿Qué más tenemos? Bueno, podemos encontrarnos una amplia variedad de otros formatos, antes de ir al huevo de cemento, que lo voy a dejar para el final, que pueden ser. Hay bodegas que puede estar haciendo pequeñas producciones fermentando en barricas usadas. La barrica, la de 225, como me gusta decir a mí, la barrica del Chavo. Hay gente fermentando en fudres, que básicamente son tanques de madera, ¿sí? Tenemos también toneles, esos son más antiguos,
que pueden, por ejemplo, en López tenés de 5.000, de 10.000, de 15.000, de 20.000 litros. Brutos toneles, digamos. Gigantescos, que están acá desde la década del 30, de 1930 y algo, y que cada se usan y después de 4, 5, 6, 10 años que está el vino y se saca, hay que lijarlo, sacarle el tartárico de las paredes, y son de madera. ¿Sí? Y también, por ejemplo, podemos encontrar, como decía, tanques más chicos o fudres, como se llaman, que también son de madera. Por ejemplo, una bodega que tiene toda una sala con este tipo de tanques es Salentine. Si alguna vez tiene la posibilidad de visitarla, hay una sala completa de este tipo de tanques. Hay en Valle de Uco una hermosa bodega, tiene una galería de arte, etcétera, Divina. etcétera. A mí me gustan mucho los vinos de Salentine, siempre digo que es como que si son vinos que tuvieran como más foco. Por eso decía que hay muchos formatos, ¿no? Y yendo al huevo de cemento, básicamente tiene forma de huevo, por eso se llama huevo de cemento. ¿Cuál es la diferencia entre ese huevo de cemento y un tanque de cemento? Bueno, la gran diferencia por la cual se utiliza ese formato es que, como sabemos, en el proceso de fermentación se genera gas carbónico, se genera calor, se genera alcohol. Ahora, si yo estoy haciendo vino tinto, todo ese gas carbónico me va a impulsar los sólidos que están dentro del tanque hacia arriba. Uh-huh. Y eso se va a apelmazar en la parte superior del tanque. Básicamente son las cáscaras de la azúcar. Sí, toda la parte sólida se va a apelmazar en la parte de arriba del tanque, ya sea pileta o tanque inoxidable. Eso se llama sombrero, y eso hay que romperlo todo el tiempo haciendo remontajes de vino, es decir, sacando vino y volviendo a entrar vino por arriba, y eso lo va rompiendo y demás. Bueno, de hecho hemos visto en Zucardi que tiene un robotito con unas aletitas que lo hace por presión, pero digo, requiere de un laburo. El huevo de cemento, por su forma, cuando el gas carbónico me impulsa el sólido para arriba, choca con la punta de arriba y no puede hacer el apelmazamiento. Entonces se genera una circulación. Exactamente, sí. Y no necesitas hacer remontaje porque, autocircula por dentro del huevo. Es una muy buena idea. Imagínense la parte más ancha del huevo abajo, la más finita arriba, que los huevos no son perfectamente simétricos, y entonces por la misma presión, ¡pum!, se hunde el sombrero y sigue haciendo esta circulación. Y recircula, exacto. Pero los huevos son chicos, digamos, comparativamente hablando. No, podés tener un huevo de 15.000 litros. Todos tienen más o menos el mismo tamaño y por eso en general están siendo usados para procesos productivos de menos volumen. Obviamente tenés grandes bodegas como Zucardi y la bodega más nueva de Zucardi, entrás y son todos huevos de cemento uno al lado del otro, ¿no? Está claro. Pero digo, en general es un formato que se utiliza para producciones más chicas porque, bueno, por un tema de volumen no te da para tener todo un huevo de cemento. Sí, me imagino que hay una limitación del tamaño que pueden tener estos tipos de recipientes por la cantidad de energía que se produce durante la fermentación, que da para un tamaño chiquito y no para ese remontaje automático cuando vos por ahí tenés 35.000 litros de vino. No, pero aparte es un tema de la forma. Vos imagínate que la pileta es cuadrada. Es un cuadrado, puede ser más grande o más chiquito. El tanque de acero inoxidable es cilíndrico. Puede ser más alto, más ancho, tener más diámetro, más alto o más bajo. Pero el huevo no lo puedes hacer crecer en tamaño. Tiene un límite, digo. Si no, se ocuparía mucho espacio por la propia forma que tiene. Claro. No podrías tener muchos uno al lado del otro. Pero bueno, es un formato que también se utiliza. Obviamente yo he tenido la posibilidad de ver otros formatos. En Rutini, por ejemplo, he visto tanques circulares y he visto tanques triangulares. ¿Cómo sería un tanque circular? Una bola. Esférico. Una esfera, claro. Ah, ok. Y el otro triangular. Triangular. Dos triángulos serían. Un triángulo en la parte superior y un triángulo en la parte inferior. Ajá. Que trataban de imitar la forma del huevo, ¿no? Ok, tiene corte romboidal. Como un romboide, claro, exactamente. Okay. En geometría nos fuimos a marzo. Bueno, ¿hay alguna otra manera de poner, digamos, de esta primera etapa de fermentación? Bueno, hay enólogos. Juan Pablo Michelin es un enólogo que hace esto en varias de sus proyectos, que usa tinajas de cerámica. ¿Qué es una tinaja exactamente? Básicamente es como si fuera un gran jarrón de cerámica, que en realidad no es grande, son chicos, de vuelta, son vinificaciones más chiquitas. En el caso de alguno de los que hacen Michelin, como el que tienen avanzado, que le dicen ánforas,
nosotros hemos probado el vino de ánfora y es una ánfora chiquita en la cual además se genera velo, ¿no? Que es otro tipo de proceso de producción, de fermentación y demás. Pero también se están utilizando tinajas o ánforas. En otras partes del mundo yo he visto tinajas enterradas en el piso, por ejemplo, ¿no? Para control natural de temperatura. Hay mucho de esto. Ahora, en el vino de volumen, es pileta de cemento o estanque de acero inoxidable. Muy bien, así que el vino ese que estás tomando té mientras oís este podcast, ahí tenés dónde nació. Nació muy probablemente o en una pileta de cemento que no parece una pileta, no es una pileta porque tiene techo, o en un tanque de acero inoxidable que tiene tanto glamour como, ¿qué te puedo decir? Echarle soda al vino, no se hace. Pero bueno, es lo que es bueno, el acero inoxidable es bueno, es totalmente neutro, no le transmite ningún sabor, etcétera, etcétera. Y si visitan una bodega, les van a mostrar, si tienen la oportunidad, cuando pase la pandemia, de visitar una de estas bodegas, una de las bodegas que tenemos en Argentina, van a encontrar todo esto que les acabamos de contar. Van a encontrar piletas, van a encontrar tanques de acero inoxidable, van a encontrar huevos, y si encuentran algo más, nos cuentan. ¿Esto se llama? Vinimos. Acá vinimos, claro que sí. Chao, nos vemos la próxima.